Mi esperanza eres tú, Cristo, mi esperanza eres tú. Y desde la mañana al anochecer, mi esperanza eres tú. Hola, soy Glenn Henton otra vez aquí con la Iglesia de Cristo de Campbell Street, aquí en Jackson, Tennessee. Hace un par de semanas quise empezar una serie para compartir aquí con ustedes acerca del tema a los pies de Jesús. El motivo de todo eso tal vez es obvio, porque nosotros queremos siempre pensar en Jesús y aprender de él y en un sentido ser un discípulo suyo, ¿no? Y tratar de comprender no solo lo que enseñaba, pero también cómo vivía él durante su tiempo aquí en la tierra. Es algo interesante, es algo de bendición, es algo desafiante pensar en eso de aprender de Jesús, escuchar lo que él nos tiene que decir y obviamente con la idea de intentar ser como él, vivir como él, seguir su ejemplo, ser él en la carne, ¿no? Entonces, es bastante desafiante. Porque sentarse a los pies de Jesús, en el sentido del Nuevo Testamento, es ser su alumno, ser específicamente, como quiere decir la palabra discípulo, ser su discípulo, porque vamos a aprender de él, vamos a tratar de comprender lo que es lo que este maestro nos quiere dar y enseñar. Entonces yo creo que realmente querer aprender a sus pies quiere decir que queremos comprenderle y sus enseñanzas. Pero me ocurre también, no es que solamente vamos a ver su ejemplo, no solo vamos a prestar atención a sus enseñanzas, pero debemos comprenderle de él en su propia naturaleza, ¿no? Debemos creer lo que él me quiere enseñar y demostrar. No son solo cosas que, bueno, como decimos, boca para afuera, pero más bien porque es la esencia de la naturaleza de Jesús. Entonces, como hablamos la primera vez, todo esto, el concepto de estar a sus pies, hoy y para la próxima lección también vamos a prestar atención en particular a un par de cosas de él que podemos decir que son de su esencia, son de su naturaleza, de su forma de ser, de su personalidad, diríamos, en cuanto a la vida, en cuanto a lo que nosotros queremos aprender de él y lo que nosotros podemos sacar de ahí. Entonces, uno de, o sea, estas cosas naturales, estas esencias básicas de él, es representado por el hecho, como ustedes se dan cuenta, dónde estoy, ¿no? Estoy aquí en un granero, un establo, ¿no? Aquí detrás de mi casa, porque representa aquí las cosas básicas, como el heno aquí, con los atados de heno que hay aquí en este establo. Representa un hecho, ¿no? Porque nosotros recordamos
que cuando vino Jesús a la tierra, Él vino como un ser humano para vivir entre nosotros en circunstancias como esto. Es donde nació, ¿no? Bueno, no exactamente en una estructura como esto. Hay debate como realmente era ese establo, ese lugar donde estaba Jesús cuando nació, mejor dicho, donde estaba María y José cuando Jesús nació. Pero estoy aquí porque quiero que nosotros entendamos que Él sí vino como hombre. ¿Y qué hay de eso, de haber llegado aquí como hombre? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros queriendo sentarnos a sus pies y aprender de Él, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver por los motivos que Él vino. Ahora, hablar de su nacimiento es una cosa que casi todo el mundo lo hace una vez al año, el 25, la Nochebuena 24 y 25 de diciembre. Bueno, no sabemos bien la fecha y inclusive hay algunos puntos en cuanto al momento que uno no puede creer realmente que fue en diciembre, ahí en la zona de Israel y esa zona en ese momento, pero no es el punto de hoy. El hecho es que nosotros sabemos el hecho de que Él vino a la tierra. En los evangelios, y hay 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y realmente no hay 4, hay un solo evangelio relatados en 4 distintas maneras de acuerdo con la persona y también la audiencia de cada uno, o por lo menos lo que nosotros podemos determinar, ¿no? Mateo y Lucas incluye las escenas acerca del nacimiento de Jesús, ¿no? La visitación a María avisándole que iba a tener un bebé y sin que hubiera tenido relaciones con su prometido en ese momento José. Y todo eso, acerca de eso, como tiene que viajar a Belén, van a hacer un censo y es cuando nació Jesús y los ángeles, los pastores cuidando ovejas. Bueno, la estrella y después la visita de los sabios, ¿no? Del oriente. No queremos fijarnos en esos detalles en este momento, pero queremos llegar a comprender un poco mejor por qué y cómo vino, solamente para que nosotros podamos realmente entender una parte de su esencia. Yo les invito, vamos a estar poniendo algunos de los pasajes aquí en la pantalla para que ustedes vean. Pero quiero que si ustedes quieren en sus Biblias buscar Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, estaba comentando, Mateo y Lucas tienen esos detalles. Marcos no tiene casi nada tampoco acerca del nacimiento, y Juan menos, pero Juan tiene una introducción o prólogo, como algunos lo llaman, en los primeros 18 versículos del primer capítulo, que nos ayuda a comprender aquí algo de lo que es la esencia de Jesucristo, si nosotros queremos sentarnos a sus pies y aprender de Él. Entonces yo les invito, ¿no? Buscar en sus Biblias, aparte de lo que vamos a proyectar aquí, estos pasajes. Así que vamos a comenzar aquí con versículos 1 al 3 para comenzar. Aquí Juan, el apóstol, pensamos por lo menos, está escribiendo y dice, en el principio
ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Bueno, leí los primeros 4 versículos, pero aquí queremos fijarnos en algo. Ahora, es casi un rompecabezas, ¿no? En un sentido, por lo menos una anécdota, ¿no? Algo que desconocido, ¿no? En un principio. El verbo. ¿Pero qué es? ¿Quién es el verbo, no? Y esto se ve más adelante en el pasaje, porque se sigue repitiendo cosas acerca del verbo que vamos a fijarnos sobre, pero quiero saltear un poco y llegar aquí al versículo 14. Dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Acá entonces, más adelante en el texto, se define, se identifica el verbo como el único unigénito del Padre, ¿no? Versículo 15, también, o mejor dicho, versículo 16, otra vez, 17, hablando de ese verbo, menciona, dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. En el texto, entonces, lo que descubrimos es que el verbo es Jesucristo, el unigénito, el Hijo unigénito del Padre. Así que es Jesús. Así que mirando otra vez a estos primeros 3 versículos que encontramos que el verbo, el Hijo unigénito, Jesucristo, ¿no? Dice que en el principio ya existía. ¿En el principio de qué? Bueno, no identifica, pero como está hablando de la creación, nosotros llegamos a la conclusión que está hablando en el principio del mundo. ¿Quién estaba? El Verbo, el Hijo unigénito, Jesucristo. ¿Quién era? Dios, ¿no? Era Dios y a la vez estaba con Dios. Este es un principio medio difícil para nosotros porque como nosotros sabemos que Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo son seres espirituales, no podemos imaginar ser un espíritu y a la vez estar con el mismo espíritu, ¿no? Solo en eso de comprender que, bueno, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo forman la Trinidad. Otra vez, no es exactamente el punto que queremos destacar en este momento. Queremos hablar aquí del hecho de que el Verbo, Jesucristo, estaba en el principio con Dios, era Dios, y a través de Jesucristo fueron creadas las cosas aquí en el mundo. Fue creado el mundo mismo por el Verbo, por Jesucristo. Entonces, es interesante. Él, siendo creador, dado autoridad por el Padre de crear el mundo. ¿Qué quiere decir? Más adelante menciona que también Jesucristo creó a nosotros mismos. Así que un estado bien elevado, muy importante, altísimo como Dios, Jesucristo en el principio, ¿no? En versículos 4 y 5, otra vez vuelvo a repetir, en él estaba la vida. ¿En quién? El Verbo. ¿Quién? Jesucristo. Estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla.
entre varias cosas, varios nombres, varias características del verbo, tenemos luz. Y esa luz brilló entre los seres humanos, entre lo creado, ¿no? Y entonces empezó a iluminar. Bueno, todo tipo de cosas nos viene a la mente, pero es mucho más que decir que el mundo sin él está en tinieblas. No, las tinieblas tienen que ver obviamente con la condición, ¿no?, de nosotros como seres humanos. Entonces, aquí vemos la palabra vino al mundo como hombre, pero a la vez el mundo, nosotros, seres creados, no aceptamos al mismo creador del mundo, Jesucristo. ¿Qué cosa? ¿No? No estoy solamente hablando de la actitud aquí de los hombres hacia Jesucristo. Pero ¿cómo es que Dios mismo vino entre nosotros y Él pudo aceptar en el momento que lo íbamos a rechazar así? ¿Cómo pudo haber sido, no? Obviamente, entonces, Él vino para vivir entre nosotros. Hay otros pasajes que voy a mencionar, no es que vamos a estar prestando mucha atención a estos conceptos, no porque no son importantes, pero estamos enfatizando otra cosa. En Hebreos, capítulo 4, versículos 14 a 16, ahí encontramos que Jesucristo llegó a ser un sumo sacerdote, o sea, intercesor por nosotros hacia Dios. ¿Y cómo puede Él ser así? Bueno, por el hecho de que Él vino y Él puede compadecerse con eso de un ser humano. ¿Por qué? Porque Él estuvo entre nosotros. Entonces Él puede servir como ese intercesor entre nosotros y Dios. Es muy importante comprender que una parte del motivo es que Él vino a compadecerse con nosotros. Es algo para profundizar mucho. Él también vino, como Él dice en varios lugares, uno que siempre me llama la atención es en Juan 14, el mismo Evangelio de Juan, aquí capítulo 14. Él vino a mostrarnos al Padre. Tal vez se acuerden del momento que Jesús está tratando de explicarles a los apóstoles que Él iba a morir, etcétera, pero iba a resucitar de la muerte, etcétera. Y bueno, Felipe no entendió muy bien eso, entonces, bueno, está bien, no comprendemos, solamente muéstranos el Padre y con esto nos basta. Y Jesús, sorprendido, dice: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no se dan cuenta que al mirarme a mí, al verme a mí, están mirando al Padre, ¿no? Entonces Jesucristo vino a mostrarnos el Padre. Entonces es interesante, si en algún momento usted dice: bueno, pero Dios no me conoce o yo no conozco cómo es Dios, puedo realmente dirigirme a esa posibilidad por decir: no, Él conoce cómo es ser como yo y yo puedo conocer cómo es Él, porque Él vino, estuvo viviendo y solo mirar a los evangelios, entonces yo puedo ver y cómo es Dios aquí entre nosotros. Él vino a mostrarnos al Padre. Otra cosa que seguramente vamos a mencionar, ¿por qué vino? Bueno, vino para salvarnos también. Bueno, dice también muchos pasajes de lo mismo, pero siempre me llama la atención de lo que dice Pablo en su carta a Teo, en la primera carta, capítulo 1, versículo 15, cuando Pablo está hablando de sí mismo y cómo él era perseguidor de Cristo, de la iglesia, de los hermanos, etc. Y él aclara muy bien ahí en versículo 15 que Jesucristo había venido al mundo para salvar a los pecadores,
y entre ellos era él el primero entre los pecadores. O sea, en otras traducciones dicen que era el jefe de pecadores. Jesucristo vino para vivir entre nosotros, de ser un representante, un sumo sacerdote que puede compadecerse con nuestras debilidades. Y también vino a mostrarnos el Padre y también vino a salvarnos. Ahora, todo esto para llegar a un punto clave hoy. Y si quieren buscar en sus Biblias a otro pasaje, a la carta a los Filipenses, ¿no? Capítulo 2 de esa carta. Es muy linda la carta. Supongo que una de mis favoritas de Pablo en Filipenses, porque hay muchas palabras de ánimo, porque la iglesia en Filipos aparentemente fue bastante firme, bastante estable, practicando lo que Pablo les había enseñado, pero también practicando las cosas de Jesús en una manera muy, muy buena. Pero aquí en capítulo 2 encontramos, creo que lo que es esa esencia que quería llamar la atención yo hoy en cuanto a una característica de la naturaleza de Jesús que creo que es muy importante aquí. Filipenses 2. Acá en el principio, los primeros 4 versículos encontramos estas palabras. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénense de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud que es aquí, que Pablo está animándonos a tener uno para el otro, considerar a los demás mejor que uno mismo. Interesante. Pero él da la enseñanza, pero agrega un ejemplo. Él dice en versículo 5, para ayudarnos a comprender cómo es que debemos considerar y respetar uno al otro entre nosotros mismos. Él dice aquí en versículo 5, y dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Pablo apunta, como él dijo en 1 Corintios 11, que uno debe imitarlo, a él como él imita a Cristo, solamente si él está siguiendo a Cristo, pero es la misma idea. Debemos imitar a Cristo, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo es Pablo? Acá entonces en versículos 6 y 7, él dice, ese Jesucristo que debemos ser como él, dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pero al contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Así que en Juan vemos que el Verbo se hizo hombre y estuvo entre nosotros, ¿no? Y ahí en el Evangelio de Juan aprendemos varias cosas en cuanto a ese propósito. Pero aquí vemos que Pablo nos indica qué era la motivación de Jesucristo en esto. ¿Y qué es? Él no consideró el hecho de que él era igual a Dios algo para aferrarse. O sea, la naturaleza de Jesús era una naturaleza humilde,
sumisa y obediente a Dios Padre. Si yo quiero sentarme a los pies de Jesús, primeramente voy a pensar en la naturaleza de Jesús. ¿Cuál era su naturaleza? Humildad. Era igual a Dios, pero se humilló. Jesús, de quien quiero aprender su naturaleza, es humilde. ¿Qué más aquí dice este pasaje? Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Entonces, primero, se humilló delante de Dios. Segundo, él se humilló delante de los hombres. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Seguramente una referencia al concepto del Antiguo Testamento que maldita sea la persona que muera levantada en un palo, ¿no? Qué vergüenza, qué muerte más vergonzosa. Se humilló una vez que él estuvo aquí. Es la actitud de Jesucristo. Queremos aprender a los pies de Jesús. ¿Dónde comenzamos? Con humildad, de ser sumisos, de ser también obediente en todo sentido. Ahí, cuando llegó, nos está enseñando. Si voy a sentarme a sus pies, si voy a ser su discípulo, voy a prestar atención a esto. Más adelante en el pasaje, en versículo 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Así que después de su humildad delante de Dios, Él lo subió su nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Entonces ahí vemos que por tener esa actitud, ¿no? Dios lo exaltó. ¿Cómo estamos hoy? Somos personas humildes. Si vamos a aprender a los pies de Jesús, debemos comenzar así. Entonces, debemos reconocer esa parte de su naturaleza. La esencia de Jesús es humildad. Así que esta imagen no es la imagen más conocida o popular ahora de Jesús. No, Jesús, a lo mejor mucho del mundo lo ve o como el bebé inocente recién nacido o el hombre pobre en la cruz crucificado. Pero también hay otras cosas. Queremos la presencia de Jesús en nuestras vidas, ¿no? Para rescatarnos, para darnos lo que queremos, para protegernos, para prosperarnos, para darnos todo lo que queremos, para darnos trabajo, para bendecir a nuestra familia, que queremos a este Jesús, que solamente yo voy con una vela y le hago entonces un honor, un respeto, un homenaje, hago una oración para que sea como el genio en la lámpara, ¿no? Y froto y después aparece, entonces yo digo, pero necesito tal y tal cosa. Ese Jesús sí es popular. Él es conocido, ¿no? Todo el mundo lo busca, ¿no? Nos gusta la Navidad y las escenas y pensar en Él. Y cuando estamos enfrentando la muerte, que, claro, nos gustaría tener la presencia, claro, Jesús, y ayúdame Jesús, sálvame Jesús y todo eso. Pero de pensar
que si yo voy a sentarme a sus pies y que voy a llegar a ser como Él, que si voy a obedecerle a Él, entonces, ¿qué tengo que hacer? Es como Él dijo una vez, hablando de los que quieren ser sus discípulos, Mateo 16, versículo 24, que es que dice, todos los que quieren ser discípulos míos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguir. Primero, negarse a sí mismo. ¿Qué tengo que hacer yo primero? Negarme a mí mismo. Llevar mi cruz. Y después seguir a Jesús. Es la esencia de Jesús. No es que vamos a acercarnos a Jesús y siempre decir, estoy con Jesús, entonces por eso Él me va a bendecir, me va a dar. No, te va a desafiar, nos está desafiando de vaciarnos, de entregarnos, de no considerarnos tan buenos, pero más bien que de humillarnos delante de Dios y uno al otro. La naturaleza, la esencia de Jesús es humildad. Sabiendo eso, queremos sentarnos a sus pies todavía. Y ojo, no estoy aquí para decir, Glenn Henton ya lo tiene todo hecho, todo asumido en su vida, ya es cada día. Como dice el mismo pasaje en Lucas, hay que llevar su cruz a diario. A diario. Porque me morí ayer, tal vez en alguna circunstancia, o me humillé o consideré a otro mejor que yo en alguna circunstancia ayer, no quiere decir que hoy no tengo que hacerlo. Y que en su familia, siendo esposa o esposo, ¿qué tal? ¿Estamos humillándonos como Jesús? ¿O todavía queremos considerarnos a nosotros mismos y expresar nuestros deseos y esperar que mi cónyuge complazca conmigo y que haga lo que yo quiero? La esencia de Jesús es humildad y aceptar, servir y entregarse por el bien de otros. Así que, ¿cómo está el corazón suyo? ¿Quieres acercarse y sentarse a los pies de Jesús solamente para que recibas beneficios? Los vas a recibir. No es el punto, pero el punto es que estoy dispuesto a ofrecerme en humildad como mi Maestro Jesucristo lo hacía. No solo con Dios, pero también conmigo. Es algo para considerar. Dios mediante, la semana que viene vamos a tocar otro en cuanto a la tentación. Y después seguimos sentándonos a los pies de Jesús. Gracias por acompañarme hoy. Espero que haya sido una bendición en algún sentido. Si tiene una pregunta, después ahora le vamos a dar una manera de contactarse conmigo. No porque yo soy alguien importante, no, pero quiero ayudarle a encontrar lo que dice el Señor en cuanto a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga ricamente y espero verlos aquí conmigo la semana que viene también. Bendiciones y que pasen muy linda la semana. Mi esperanza eres tú, Cristo. Mi esperanza eres tú. Y desde la mañana a la noche
anochecer, mi esperanza eres tú.